El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a El debate de la historia, este diálogo entre historiadores que propicia el debatedehoy.es con la coordinación de Carlos Gregorio Hernández, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo, director del Colegio Mayor San Pablo y coordinador del Máster Universitario en Historia Contemporánea que ofrece la Universidad. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Tenemos esa primera generación del máster, pero preparando ya la segunda. Sí, hemos empezado ya con el segundo curso académico y muy contentos. Además, hoy recibimos en el podcast a un alumno. Ahora le presentamos antes a nuestros invitados. En esta ocasión contamos con dos, con Carlos Sanz Díaz, profesor titular de Historia Contemporánea en la Complutense, bienvenido. Hola, muchas gracias. Y con Zoran Petrovic, doctor en Historia por la Universidad Complutense y además coordinador de las actividades académicas de la Fundación Institucional Española. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos los dos. Vamos a hablar con ellos del libro La Gran Guerra en la España de Alfonso XIII, publicado en la editorial Silex y que es fruto del congreso celebrado sobre esta cuestión en 2017, casi al calor del centenario del final de la Primera Guerra Mundial. En unos momentos, Carlos, nos das más detalles de este libro y también, como decía, saludamos a ese alumno del Máster Universitario en Historia Contemporánea. Forma parte de esa primera promoción, Rubén Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Pues estamos todos. Antes de empezar, os recuerdo que os podéis suscribir a los podcasts del debate de hoy en iVoox, en Apple Podcasts. Estamos también en Spotify, en YouTube y hemos creado una cuenta de Twitter solo para nosotros y es Podcast EDDH. Y ahí pues podéis recibir todas las noticias de los podcasts de historia, de cultura, de literatura, bueno, todo lo que grabamos. Yo soy Pablo Casado y en la técnica está nuestro compañero Chema Rubio. Vamos a empezar. Carlos, hoy El tienes debate de la historia. doble presentación. Hoy triple, ¿no? Triple, claro. Sí, porque voy a empezar por Rubén, que ha sido alumno mío durante el primer cuatrimestre del máster. Entonces, darle las gracias por venir aquí y recordar un poco la idea con la que nacimos, que era también obligar a los futuros historiadores a hacerlo pues en todos los ámbitos posibles, desde la investigación más clásica, el artículo científico y ser plenamente competentes a la hora de escribir pues una investigación para leerla a un profesor universitario, pero también ser capaz de acercarse a los demás, de comunicar oralmente, de comunicar en otras plataformas digitales, en televisión, de ir adquiriendo poco a poco unos rudimentos que en general nunca se nos ofrecen, ¿no? Y esa es la idea, pues, de que viniese Marc en su momento, o Miguel Cisneros, o ahora, César Mora del Río, y ahora Rubén Hernández. Así que muchísimas gracias, Rubén. Pero no es examen, ¿eh? Bueno, en parte sí que lo es, ¿no? En el sentido de que es importante para también perder miedos y para comprender lo que es una oportunidad. En ese sentido, yo recuerdo la primera vez que hablé en público salió muy mal, la segunda un poco mejor y espero ir mejorando cada vez que lo hago. A veces hay algunos picos, ¿no? Pero bueno. Y también me toca presentar a dos compañeros, a Carlos Sanz Díaz, profesor titular de la Universidad Complutense. No fue mi profesor, como en los últimos casos, que sí que lo han sido, pero sí que he aprendido de él, porque es uno de los grandes expertos en España sobre Alemania y las relaciones, sobre todo en el siglo XX, en lo que llamaríamos la RDA y España en el periodo central del siglo XX. Probablemente es el experto. Es decir, igual que hay temas, cuando vino pues Juan Carlos Jiménez Redondo, que mencionábamos antes, España y Portugal, pues casi nos llevan a él, o Hipólito de la Torre del Río, uno de los autores que participa en este texto, siempre evocamos un tema con su nombre, pues con Carlos ocurre eso. Ha hecho pues investigaciones sobre esta Primera Guerra Mundial, sobre, no me atrevo a pronunciarlo, el título en alemán, pero sobre todo también relaciones internacionales, dirige un seminario que se hace periódicamente sobre relaciones internacionales, bastante innovador. Recuerdo alguna sesión a la que he podido asistir sobre diplomacia y deporte, sobre temas en ese sentido diferentes, y por eso también me gusta tenerle aquí, es decir, que nuestros oyentes puedan escuchar pues algunas cosas distintas a las que se suelen oír en otros lugares. Y está también con nosotros otra generación, en el sentido de historiadores, que es Zoran Petrovic, ¿no? Es la acentuación correcta. Una de las posibles. Sí, pues a mí me gustaba esa, porque me recuerda
al baloncesto de mi niñez. Y es, ya doctor en Historia, es una tesis sobre la diplomacia en torno a Alfonso XIII y la Gran Guerra, y es una, seguramente, de las voces que en el futuro pues tendrán peso en la historia contemporánea que se haga desde España. Por eso también me apetecía tenerle aquí, porque ya la he escuchado hablar y porque creo que es una persona que hay que poner en el radar, digámoslo así, ¿no? Que hay que tener siempre en cuenta. Aparte de ellos son los editores, ¿no? Soran es autor también en el libro, pero hay que mencionar a todas las personas que participan en él. Algunos ya han estado con nosotros en este programa, como el autor del prólogo, Antonio López Vega, o David Jiménez Torres, que vino a hablarnos de Maestu, y precisamente aquí introduce algo de ese tema. Y, qué decir, pues hay varios de mis monstruos favoritos. No sé si es injusto o afortunada la expresión, pero yo aquí me encuentro pues a Ana Luna San Eugenio, con José Manuel Morales Tamaral, con el propio Soran, con Juan Baur Taltabul, con Maximiliano Fuentes Codera, pues con una generación de historiadores que tiene muchísimo futuro en la historia que se haga en España. Pero luego también con unos autores consagrados pues como José Luis Neila, como Hipólito de la Torre, como José Antonio Montero, con historiadores que hablan desde Cataluña, con responsables del archivo del Palacio Real. Así que es una obra muy completa en ese sentido, desde los catedráticos hasta los jóvenes investigadores, y también pues el personal de archivos, que es donde nosotros en el fondo pues más tenemos que estar. Muy bien, pues hechas las presentaciones, Carlos, si te parece, para dividir la conversación, podríamos empezar con la relación de España en general, con esa Gran Guerra. Después nos centramos en Alfonso XIII, y no solo de esa labor humanitaria que tanto se ha recordado también el año pasado, con alguna exposición, con este congreso, etcétera, y terminamos con la sociedad y cómo se relaciona también con esa Primera Guerra Mundial, Carlos. Muy bien, pues yo quería preguntaros por un tema que saca Hipólito de la Torre, el gran experto en relaciones internacionales, que es en el fondo la neutralidad como un hecho casi forzoso, ¿no? Es decir, en relación a la geopolítica de larga duración que estudia Hipólito. Me resultó tremendamente chocante, ¿no? El mirar la Primera Guerra Mundial leyendo cosas sobre pues 1812 o 1940, ¿no? Poniendo la intervención de España en ese conflicto en relación a acontecimientos tan lejanos en el fondo, ¿no? Y él habla de la pugna entre el continente y el océano en ese artículo, y que España en el fondo habría quedado ya liberada, ¿no? A pesar de su condición de territorio peninsular, próximo a África, incluido en el Atlántico, habría quedado liberada de esa geopolítica. Asistí al Congreso, pero no recuerdo si fue un tema polémico, al menos para vosotros o para los historiadores asistentes, porque a mí sí me resulta realmente chocante esa interpretación. Bueno, es muy interesante. Bueno, muchas gracias por la presentación de nuevo. Y en primer lugar, lo que tengo que decir es que es un reto hablar de un libro que hemos editado, pero en el cual vamos a hablar del trabajo de grandes especialistas, ¿verdad? Con los 17 autores, etcétera. Eso es algo que tienen que tener en cuenta los oyentes. Zoran y yo intentaremos no traicionar el sentido y de las aportaciones de nuestros autores, ¿no? Que son muy matizadas, muchas de ellas. Hipólito de la Torre es uno de los mayores especialistas, es un maestro de historiadores, y él lo que hace, y por donde plantea esta tesis, es buscar o pensar la neutralidad española saliendo de las claves internas de España y colocando las claves en el sistema internacional. Y para poder tener puntos de comparación, por eso él se fija primero en la participación española en las guerras de la Francia revolucionaria y napoleónica, y después en la neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial. Y si vemos el lugar de España en los sistemas internacionales desde fuera y salimos un poco de nuestro debate doméstico, nos explicamos ciertas cosas, ¿no? Como las que él plantea. En el caso de la neutralidad del 14, Hipólito de la Torre insiste mucho en cómo la geopolítica empujaba a España a esa neutralidad, y también la dependencia de las potencias de la Entente. Gran Bretaña y Francia, y especialmente Gran Bretaña, con su poder naval, mediatizaban el comercio, las comunicaciones, el control de los puertos. No había mucha más ocasión, mucho margen para otra política que no fuera la de la neutralidad. Y de todos modos, esta neutralidad fue
tan compleja y tan matizable que una investigadora recopiló todos los adjetivos que se le puso a esta neutralidad forzada, vergonzosa, orgullosa, positiva, negativa, pasiva, etc. Son decenas de matices a esa neutralidad. Es cierto que en el momento del Congreso yo tampoco recuerdo que hubiera especial polémica cuando se lanza esa tesis, pero es una tesis para pensarla porque también viene de la reflexión de muchos años de todo el magisterio de Hipólito de la Torre desde ese momento, y es una neutralidad a la cual yo creo que este autor Hipólito rinde también cierto homenaje. Se ha llegado a decir, al hilo del centenario, como qué pena España no estuvo en la guerra porque no pintaba nada, ¿no? Pero también hay que poner de relieve que bien que España no participó en la guerra. Mal que nos pusimos a 20 y pico mil españoles en un cementerio. Nos ahorramos una tragedia, una catástrofe que fue gigantesca. El caso portugués. Exacto. Entonces no hay que banalizar. Hay una tradición de neutralismo español o de neutralidad que tiene su aspecto positivo y que también se puede reivindicar. Durante el centenario recuerdo hacer algunas visitas a Lisboa, y la avenida, no recuerdo ahora, de la Libertad, creo recordar que es la principal, estaba repleta de homenajes a sus caídos durante la guerra. Y en un sentido lastimoso, no en un sentido tampoco heroico, sino de tragedia, podría decirse. Y efectivamente España se libró del sufrimiento de la guerra gracias a nuestra neutralidad. Sí, desde luego en perspectiva histórica tiene esa lectura, es decir, nos hemos librado de todo aquello, pero hay que ver que efectivamente en su momento había mucha gente que deseaba que España participase en la guerra, viendo, pues gente como Ortega, ¿no?, viendo en la guerra un elemento de reforma del país, y además lo dicen muy claramente, ¿no?, en el primer número de la revista España, pensaban que de la guerra saldría una Europa muy distinta, porque iban a caer los imperios centrales, y pensaban y querían que saliese también una España nueva, ¿no? Y eso, pues, había mucha gente que estaba, que veía como decía Carlos, que veía con pesimismo el que España no pudiese participar en esa guerra. Uno de los temas que más se ha tratado, por lo menos de los que yo más he leído, es todo lo que sería la manipulación de la opinión pública a través de desinformación, usemos una palabra en cierto modo a la moda, perdón por la redundancia, y también pues por los que serían pues actuación de espías, intentando de alguna manera manipular nuestra opinión pública, ¿no? Y a mí me choca, ¿no?, el hecho de que se insista en ese tema y que quede ya canonizado, porque me lleva a pensar siempre que en el fondo, si nuestra opinión pública tenía peso, es que España, esa España de Alfonso XIII, de la Restauración, quizás era algo más democrática de lo que pensamos, ¿no? Es decir, que alguien quisiera influir políticamente a través de la opinión pública y no simplemente comprando al rey, por ejemplo, denota que quizás España no era un país tan caciquil a la altura de la Primera Guerra Mundial. Sí, bueno, ahí efectivamente esa España de Alfonso XIII no puede ser considerada como un país democrático. Por un lado, por el sistema de elecciones que había, que sabemos que en cuanto el rey entregaba la carta de disolución de las Cortes a un gobierno, pues se ponía en marcha todo ese sistema precisamente caciquil para que se consiguieran los votos necesarios en función de lo que el ministro de la Gobernación les había dado, ¿no? Y luego, por otro lado, por toda una serie de leyes, una legislación muy restrictiva de las libertades y de los derechos individuales. Ahora, dicho esto, efectivamente todo eso puede ser muy matizable. Y, en primer lugar, en el propio elemento de las elecciones, porque poco a poco le cuesta cada vez más al gobierno controlarlo. Y luego, efectivamente, en el ámbito de la opinión pública, porque hay que conjugar todo esto con el periodo en el que estamos, que es un periodo realmente de la irrupción de las masas, ¿no?, en el espacio público, y eso lo tienen muy claro los poderes públicos en España en esos años, ¿no? Hay hechos concretos, por ejemplo, durante la propia guerra, en el año 17, si no recuerdo mal, el conde de Romanones dimite su gobierno, precisamente en un momento en el que él plantea una opción proaliada, salirse de alguna manera de esa neutralidad que España tenía. Y está el movimiento público, movimiento social, orquestado evidentemente, muy bien orquestado por la embajada alemana, que el propio conde creo que dice algo parecido, como que lo único que quiero es abandonar el gobierno cuanto antes, ¿no? Es decir, no aguanta un día más en el gobierno.
Y luego también otro indicador de este peso que tuvo la opinión pública, que tuvieron las masas, es que el propio gobierno, los propios poderes públicos, se dan cuenta enseguida de ese potencial que tiene la opinión pública, sobre todo a nivel de el orden público, ¿no? Y de la seguridad ciudadana, y el propio gobierno empieza a tomar medidas para controlar esa opinión y también para favorecer, crear determinadas corrientes de opinión en su favor. Por ejemplo, en la guerra de Marruecos, tanto aquí en la península como luego en propio Marruecos, pues empiezan a tomar una serie de medidas para comprar periódicos, subvencionarlos, etcétera, precisamente para crear una corriente de opinión a su favor. Por lo tanto, sí, tuvo un peso importante en ese sentido. Uh-huh. Me llamaba también la atención, algo que yo pocas veces había escuchado tras la lectura del libro, que es la intervención de un pequeño contingente de españoles en la guerra. Es decir, que sobre todo desde Cataluña, es el artículo dedicado a Cataluña en la guerra. Quiero recordar que la cifra era un poquito superior a 2.000, no es una barbaridad, no son una gran unidad militar, pero ya se podría hablar entonces en el fondo, de ruptura de esa neutralidad. ¿Cómo no creó problemas la intervención de esos 2.000 españoles a la posición pública del Estado? Bueno, es una historia muy interesante que está en el capítulo de Josep Pich y David Martínez Fillol, la de los voluntarios catalanes, básicamente, en el ejército francés. Por muchos motivos. Uno es la motivación, ¿no? Como de un espacio político que era antibelicista, era pacifista y que se había levantado contra la guerra de Marruecos, surge de ese mismo estrato pues la idea de un militarismo que quiere participar, quiere que España entre en la guerra, o que haya una participación precisamente para participar de esa renovación del mundo y también para cambiar España, ¿no? Para forzar, en línea con las ideas de Woodrow Wilson y de la autodeterminación de los pueblos, una nueva realidad territorial española, una federación ibérica. Claro, estos voluntarios, sobre los que se ha escrito mucho y se han barajado muchas cifras, se ha hablado de 12.000 voluntarios y bueno, nuestros autores dejan la cifra muy rebajada. Realmente quieren alistarse a título personal y para el propio ejército, para el propio gobierno francés son un problema, no se les hace excesivo caso, ¿no? Y desde luego a que no se hace caso a su reivindicación, a su motivación última. Lo último que podía querer el gobierno francés en ese momento es crearse también un problema en la retaguardia con España o alentar algo así como un nacionalismo independentista que también podía afectar a la República Francesa. Por la poca relevancia, digamos, y la cifra tan escasa de estos voluntarios, la cosa no llegó a mayores. Luego hay que decir que lo que sabemos de ellos está, como se indica muy bien en el capítulo, muy condicionado por los relatos de contemporáneos, de protagonistas. No se sabe muy bien quiénes eran estos individuos y, bueno, dentro de una guerra tan gigantesca con millones y millones de contingentes, esto era una gota en un océano y por todos estos motivos pues no deja de ser muy interesante, pero al fin y al cabo un hecho un poco marginal. Pues si os parece, entramos a comentar el papel del rey Alfonso XIII en persona en torno a esta Primera Guerra Mundial. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación a este espacio y bueno, yo quisiera preguntar que el papel de Alfonso XIII en el prólogo del libro se hace una fuerte referencia a su protagonismo en este periodo. ¿Cómo podríamos reivindicar la figura de Alfonso XIII en este periodo? ¿Qué relevancia real tuvo el papel de Alfonso XIII durante la Gran Guerra? Bueno, efectivamente el rey tuvo ese papel y además esa reivindicación que se puede hacer puede tener varios sentidos, ¿no? En primer lugar, de lo que podríamos llamar justicia con el propio personaje, ¿no? Porque es cierto que ha habido referencias en los estudios o en las biografías que se habían hecho sobre Alfonso XIII, había referencias a esta labor.
y luego hay incluso algún libro publicado específicamente sobre esto en las décadas Cartas anteriores. al Rey, No, bueno, esto es el catálogo de la exposición, pero yo me refiero a las décadas anteriores a este centenario. Pero generalmente esos trabajos tenían más bien un carácter agiográfico, ¿no? Entonces hacía falta que se hiciesen estudios rigurosos desde el trabajo del historiador sobre esta figura y la pusiesen de manifiesto. Yo creo que en los últimos años se ha conseguido esto. Este libro es desde luego un ejemplo, pero como mencionabas, Carlos, en torno a esa exposición maravillosa que hubo en el Palacio Real y además con un caudal de material documental y fotográfico, rescataban unos fondos fotográficos espléndidos, ¿no? Pues se hizo también un catálogo muy bien armado, con unos estudios espléndidos sobre el tema y además tratado desde distintos ángulos. Por lo tanto, se han dado pasos importantes en ese sentido. Y luego eso ha ayudado a comprender mejor la figura del rey, que ha sido llamado muy acertadamente el rey embajador, ¿no? Porque tenía una intervención muy importante en los ámbitos de política internacional, le gustaban mucho, y no solamente se quedaba en lo que podía ser relativo al diseño de esa política exterior, sino que además tomaba parte, asumía campos de funciones que les correspondían directamente a los diplomáticos, y seguramente aquí podremos más adelante señalar algunos de esos puntos, ¿no? Por lo tanto, esto ayuda a comprender mejor esa figura. Y luego a mí me parece que analizar esa labor de Alfonso XIII en política internacional en la Primera Guerra Mundial desde este punto de vista de la Oficina de la Guerra Europea contribuye a mejorar nuestra imagen sobre la actitud de España en el escenario internacional en esos años. Nos parecía siempre, o había una tradición de señalar que España en esos años pues tenía una actitud bastante apática, bastante alejada, ¿no?, de la política internacional, y esto nos demuestra todo lo contrario, porque es cierto que es una acción que impulsa al rey y que se desarrolla en el Palacio Real, pero lo hace en estrecha colaboración con el Ministerio de Estado, por lo tanto con el personal en el Palacio de Santa Cruz, pero también con el personal diplomático en el exterior. Que hay que decir que lo que tomaron esta misión con gran entusiasmo, es decir, no lo vieron como una labor burocrática más que tenían que desarrollar, sino que pusieron mucho empeño en lo que hacían. Por lo tanto, eso nos muestra la intencionalidad de un rey, de una clase política, de una diplomacia, por tomar partido de una manera muy activa, incluso en un conflicto, en un acontecimiento en el que ellos no podían participar como los otros porque tenían una posición neutral, ¿no? Yo diría, estando totalmente de acuerdo con las palabras de Zoran, lo enfocaría desde otro ángulo y quizá cuestionaría la idea de que la función de los historiadores, o nuestra, en este caso, de los autores del libro, sea reivindicar la figura de Alfonso XIII. Creo que nuestra función es explicar, comprender al hombre, a su contexto, ¿no? y tratar de dar justa o valoración a su acción, que fue muy polifacética. Y de hecho, algo que me parece que es interesante en el libro es obviamente el pluralismo, y cómo si el autor atento ve los capítulos, no hay acuerdo entre todos los autores. Hay algunos que enfatizan más unos aspectos de España en el conflicto y otro también del rey en el conflicto, ¿no? Y en torno a las motivaciones del rey hay unas interesantes controversias también, ¿no? Como Jean-Marc Delaunay, por ejemplo, pone muy de manifiesto como una motivación importante del monarca era hacer a España presente en el concierto internacional y sobre todo, si España no podía participar en la guerra, que tuviera un peso importante en el momento de la paz, en la creación de este mundo posterior, ¿no? Eso es comprenderle, eso es un poco ver sus motivaciones, y añade a nuestro conocimiento del pasado, igual que algunos aspectos del rey embajador, ¿no? Que efectivamente, como ha señalado Zoran,
activo desde un sincero patriotismo, etcétera, pero también bueno, genera también ciertas fricciones en el funcionamiento de la maquinaria diplomática del Estado o en la maquinaria del gobierno y del Estado, ¿no? Claro. Iba yo por ahí, es decir, según te escuchaba hablar, y de hecho estaba así un poco puesto en las reflexiones anteriores, hay discusión, podría decirse, entre algunos de los autores, y me llamaba la atención que uno de los argumentos que aparece es que esa campaña humanitaria en el fondo era una forma de legitimarse. Bien, pero luego me sorprendía, lo que para mí es una contradicción en el fondo, tuvo escasísima trascendencia interior la campaña, la trascendencia fue exterior, es valorado fuera de España lo que hizo Alfonso XIII, y me resultaba débil ese argumento, es decir, que el rey pretendiese mejorar su imagen y realmente no tuvo esa inclinación. La prensa española no se encargó de difundir permanentemente, como si fuera una estrategia de marketing, diríamos ahora, esas acciones, y ahí me resultaba en ese sentido débil, y sobre todo viendo lo que ocurre después, porque a partir del año 18, del final de la guerra, incluso desde el año anterior, desde el año 17, entraríamos en lo que llamamos la crisis de la Restauración, que no es precisamente el mejor momento de Alfonso XIII. No es precisamente el mejor momento de Alfonso XIII. Se plantea su abdicación, se plantean pues toda una serie bueno, crece el republicanismo, hay manifestaciones donde se queman unas banderas de España en Cataluña, entonces muy conflictivo para la monarquía. No generó, repito, polémica entre los intervinientes, porque teníais sentados a gente que sí que defendían un poco la gran idea de Alfonso XIII a la hora de proyectar su imagen externa, pero en el fondo, a nivel interno, no logró nada. En el Congreso los intervinientes hacen el enorme esfuerzo de sintetizar sus aportaciones. No de pelearse, no. Lo que quería decir es que tenían un tiempo limitado para presentar sus ideas, ¿no? Muy limitado, y en el libro pueden explicar con más detalle sus argumentos. Es muy interesante lo que señalas, puesto que por una parte, retrospectivamente, a la luz de las exposiciones y de lo que hemos sabido después sobre la oficina pro cautivos, parecería que fue una gran operación de propaganda de la monarquía, pero efectivamente Margarita Barral en su capítulo nos cuenta que no tenía tanta trascendencia en España, aunque fuera de España sí que la tuvo, pero por otra parte formaba parte, desde la interpretación que se le da en este capítulo, esta acción del monarca de una operación de nacionalización de la monarquía y de mejora de su imagen ante los españoles. Otra cosa es que tuviera éxito o no tuviera éxito, es decir, también se pueden emprender acciones que no tienen repercusión, o que a pesar de eso, puestas en la balanza, no logran contrapesar otros aspectos que habían erosionado la imagen. Yo no del monarca, por no ejemplificarlo en él, del sistema de la Restauración, del cual era el cabeza. Es una cierta tensión argumental que es interesante, claro. Una, en el fondo, operación de imagen que fue la que se realiza al principio de su reinado, que fue hacerle visitar los confines de España. Sí. Y él, recuerdo, por ejemplo, hay libros escritos sobre el viaje que hizo a Canarias y cómo desembarca en La Gomera, y lo intenta en La Palma y no puede, o lo logra en La Palma y no en La Gomera. Ahora no recuerdo bien cómo fue, pero eso sí que se podía leer en esa clave de lograr la máxima adhesión popular, refrendar pues con un rey joven que estaba a punto de casarse, lo que era la imagen de la monarquía. Pero aquí me costaba muchísimo más trabajo verlo por el escasísimo esfuerzo a la hora de contarlo, que normalmente cuando uno hace una operación de marketing pues tiene la intención de que todo el mundo lo sepa, ¿no? Y luego hay que añadir otro elemento para terminar de complejizar la cuestión, y es que esa obra, ese proyecto, no es algo pensado con anterioridad, no es un proyecto sino que surge realmente de manera casual a partir de que una señora francesa le escribe una carta al rey pidiendo ayuda. El rey hace una gestión, le contesta por carta a esta señora, eso lo publican en la prensa y a partir de ahí se multiplica, se da difusión a ese hecho, y empiezan a llegar centenares y miles de cartas a Palacio. Y es ahí cuando se plantean poner en marcha este proyecto, que es cierto que antes, y ahí también hay que tenerlo en cuenta,
con anterioridad ya se estaba desarrollando en cierta medida en las embajadas de España en el extranjero, ¿no? Simplemente porque en el momento en el que hay una guerra, los países neutrales asumen la defensa de los intereses de los nacionales de los países contendientes, ¿no? Y yo he visto incluso alguna carta en el archivo, no recuerdo si es en el Haga, donde con anterioridad a que esto empezase, la Embajada de París escribe al Ministerio de Estado pidiéndoles que les manden dinero para comprar más máquinas de escribir y contratar más personal, porque les están llegando muchas cartas en este sentido, ¿no?, de encuentro de prisioneros y de personas perdidas, y no dan abasto con todo lo que ellos tienen, ¿no? La nómina de personas que escribe es impresionante, ¿no? Sí. Arthur Rubinstein, Roland Garros, Henri Pirén, historiador, Maurice Chevalier, mencionáis Rudyard Kipling, Unamuno, Ramón y Cajal, Max Reinhardt, Puccini. La nómina es impresionante, ¿no? Sí. Quería preguntaros también por otra cuestión en relación al rey. En esa sí trascendencia que tuvo hacia el exterior. Hay dos cambios que me llaman mucho la atención en la posición internacional de España, que sería la mejora de las relaciones con Portugal. Hipólito de la Torre no entra ahí y él sabe muchísimo de eso, pero sucede entonces, ¿no? A partir de 1919 la relación de España y Portugal mejora y es como una nueva fase de nuestra historia. Y la relación con Estados Unidos, que también cambia de la inercia en la que viene con respecto al 98, que ahí sí que entra José Antonio Montero, ¿no? Es decir, un poco el punto de inflexión. ¿Qué papel juega el rey en esos dos cambios? O en esos cambios genéricos. ¿Empiezas con Estados Unidos? Bueno, si quieres empezar con Portugal, que es lo que ha planteado. Sí, bueno. Efectivamente, ahí Hipólito de la Torre es el que ha escrito más profundamente y con mayor conocimiento. En el capítulo que tenemos en nuestro libro, Portugal está presente en la diplomacia alfonsina y el interés constante del rey Alfonso XIII por Portugal. Dentro de las posibilidades de entrada de España en la guerra del lado de la Entente, nunca estaba lejos un objetivo iberista, en realidad, de incorporación o de relación en un nuevo marco, vamos a decir, dependiente y subordinado a Madrid de Portugal. Fue una preocupación o una aspiración constante del monarca. No tuvo lugar durante la guerra por vía bélica. Después de la guerra hubo un iberismo importante a ambos lados de la raya, de la frontera de Portugal, en la cual pues la figura del monarca siempre aparecía de alguna forma como impulsor. Sí, en el caso de Estados Unidos viene la relación efectivamente desde esa inercia que había dejado la guerra del 98, aunque yo creo, y además José Antonio Montero lo señala también, no había afectado necesariamente de manera muy grave a las relaciones posteriores, después de los primeros momentos, ¿no?, a las relaciones entre España y Estados Unidos, porque se hizo más bien una lectura en clave interna, ¿no?, del 98. Pero cuando menos, pues la guerra encuentras los dos países en unas relaciones pues no excelentes, ¿no? Y es cierto que hay un momento de inflexión o de diferencia con el año 1917, cuando Estados Unidos entra en guerra, porque hasta entonces la relación o la intervención del rey se había centrado sobre todo en las relaciones económicas, en las relaciones comerciales, para que Estados Unidos sirviese como abastecimiento a determinados productos que ya no podía comprar de países que estaban en guerra, y también incluso a nivel de fomentar las inversiones de estadounidenses en España. Y luego ya, porque en el ámbito puramente neutral, es decir, de intentar tanto Estados Unidos como España que se consiguiese algún camino para la paz, pues eso no consiguió el rey que los Estados Unidos se aliaran con él, porque querían hacerlo por su cuenta, ¿no? Y luego ya a partir del año 17, cuando
España se queda como la gran nación, la única gran nación que es neutral, y los Estados Unidos intentan que España, como otros países, le siguieran por la senda de la beligerancia, pues el rey tiene que hacer ahí realmente esfuerzos para que esa neutralidad pueda seguir manteniéndose y resistir a esos intentos, sobre todo de Estados Unidos, incluso en el ámbito comercial. Es decir, bloquean los buques españoles que están en Estados Unidos, les impide que puedan traer los productos que ellos iban a traer hacia España, y bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, ahí el rey, asumiendo, como decíamos antes, esas funciones diplomáticas que les correspondían a los diplomáticos profesionales, pues consigue que se desbloqueen esas situaciones, ¿no? Pues entramos en el tercer bloque. Hablábamos al principio del interés por influir en la opinión pública, y eso es porque la sociedad española también se dividió frente a la Gran Guerra. Hablaremos pues de aliadófilos, germanófilos, los que están en un punto neutral en busca de mantenerse al margen. Vamos a entrar en ese tercer bloque de la sociedad española frente a la Gran Guerra. Bueno, yo les quisiera preguntar, en el capítulo de José Antonio Montero Jiménez, expone que durante el verano de 1918 se hunde aproximadamente un 20% de la flota mercante española, 81 barcos. En este momento, el conde de Romanones escribe a finales de julio de 1918 a Antonio Maura sobre si deberían tomarse, se deberían tomar sí o sí medidas más contundentes contra la Entente, y bueno, que se pusieran sobre la mesa del Consejo de Ministros los verdaderos problemas de la defensa nacional de España. ¿Creen que Romanones era un ferviente partidario de la entrada de España en la guerra, o simplemente sería un paralelismo a grandes rasgos de un sometimiento de humillación, como ocurrió en 1898 con Estados Unidos, con el hundimiento del Maine? Rubén, gracias por la pregunta y por la analogía, que da que pensar. Es muy interesante en torno a la posibilidad de que España entrara en guerra contra la alianza, contra las potencias centrales, contra la Triple Alianza, no contra la Entente, ¿no? Y en esos momentos, si había un casus belli, algo que podía haber llevado a España a ello, efectivamente era el bloqueo naval alemán a ultranza y el volumen de la tropa, de la flota hundida. Romanones, como ya ha mencionado antes Zoran, pues adoptó una política proaliada y llevó al Consejo de Ministros cerca de una ruptura de hostilidades con Alemania, que fue abortada por la acción del embajador Ratibor alemán y la caída de su gobierno. Bueno, la guerra no duró más, que ya duró mucho. Como sabréis, la medida que se tomó fue resarcirse de alguna forma con los barcos alemanes, ¿no? Porque en función de lo que se hundía, pues se incautaban en España de barcos alemanes para compensar esa pérdida de capacidad de la flota en España. Bien, tendría que pensar un poco en la idea del paralelismo del sentimiento de humillación frente a Estados Unidos, aunque me parece que las claves son bastante diferentes. Y no estamos ante una situación, una vivencia de debacle nacional, como fue el desastre, ¿no? Ni una desproporción de fuerzas como la que existía en ese momento, sino algo más pragmático, ¿no? Una política que estaba, en fin, muy difícilmente soportable, y que la propia opinión pública exigía que se tomaran medidas. En Estados Unidos, lo que mueve a Estados Unidos a entrar en la guerra también es la guerra submarina a ultranza alemana, más el famoso telegrama Zimmermann, como bien sabemos. No sé si Zoran tendrá algo que añadir. Está perfectamente dicho así, ¿no? Es decir, Romanones efectivamente podía tener desde los principios, y además así está el artículo que publica en Nada más empezar la guerra, ¿no? Neutralidades que matan, pues podía estar muy de acuerdo, muy proclive a entrar en guerra, pero por esas razones no lo hace, y además el rey lo deja muy, muy tajante. Bajo ningún concepto quiere declararle la guerra a Alemania. En el capítulo de Maximiliano Fuentes Codera se describe esta tensión, ¿no?, de posturas entre germanófilos, aliadófilos, e incluso se señala a lo largo del libro también la posición de los ambiguos, ¿no? Sí. Llegó a un punto de radicalización estas posturas que señala en que, bueno, se produjeron varios mítines entre abril y mayo de 1917 y
estos mítines, sumados a lo que luego ocurrirá, ¿no?, con la triple crisis de la Restauración, pusieron en jaque al sistema. Mi pregunta recae en si realmente se podría considerar estas posturas enfrentadas como el germen o el antecedente de la polarización que se vivirá en España durante la Segunda República, o si es demasiado prematuro esta consideración. Bueno, tanto como antecedentes directos yo creo que no, pero sí Maximiliano Fuentes Codera señala una cosa que es muy clara y creo que apunta muy bien en ese sentido, y es que en estos años de la guerra se van creando ya unas culturas políticas y efectivamente se va polarizando la sociedad en unos bandos. Hay incluso algún autor que habla de la guerra civil de las palabras, que es Civil War of Words, y que esos dos bandos se identifican, o al menos la historiografía los puede identificar ya desde estos años, que serán prácticamente los mismos bandos que irán cristalizando posteriormente en la guerra civil. No, como digo, no serán antecedentes directos, pero sí aparecen ya muy claramente esa polarización en España. Ahí por meter baza, los germanófilos responderían en el futuro a lo que es el bloque de las derechas, y los aliadófilos al bloque de las izquierdas. Pero hay algún cambio notable. Incluso uno de los artículos trata de Maestu, que es un hombre que en principio no encaja del todo bien en esa línea que se quiere trazar. Y hay otro nombre notable que sería Unamuno, en sentido contrario, es decir, defendiendo que Alemania es la modernidad, Alemania es la ciencia, Alemania es lo contrario de lo que se está queriendo vender durante la guerra. Y recordar también algunas de las contradicciones de lo que llamaríamos los aliados, porque los aliados son la Rusia del zar Nicolás, que no es precisamente el estado más evolucionado de Europa, y con respecto a Alemania sería absurda la comparación, y evidentemente también Inglaterra o Francia, una república, una monarquía. Es decir, que hay varianzas dentro de lo que sería el campo de los aliados, e incluso en el otro lado podríamos hacer algo parecido, ¿no? Es decir, por los apoyos que tiene pues Austria-Hungría, Alemania, Turquía, etcétera, 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 ¿no? A mí me cuesta trabajo hacer esa continuidad ya desde tan temprano, aunque es verdad que si uno mira el trazo grueso, pues oye, los mauristas están aquí. Pero es que luego hay mauristas que están con el gobierno de la República, ¿no? Es decir, Miguel Maura, por ejemplo, ¿no? O con el Frente Popular, Ángel Osorio y Gallardo, que es justamente pues uno de los paladines de la germanofilia en ese momento. Siempre me ha costado trabajo el ser tan nítido. Nos toca hablar ahora también de algún otro pequeño detalle, ¿no? Echo de menos en el trabajo, en el principio del documento, el señalar cómo el sistema, me refiero al trabajo de López Vega, cómo el sistema internacional, de relaciones internacionales, ya era, digamos, la clave de bóveda a la hora de desencadenar la guerra, que es algo que a lo largo del libro tampoco se señala, salvo Hipólito de la Torre, que sí que, como experto en las relaciones internacionales, pone el énfasis en lo que sería el sistema diplomático. No insiste. Es una idea vieja, en cualquier caso, no es una idea de la que se lleva hablando mucho tiempo. Como habéis hecho un congreso sobre la guerra en los últimos años, ¿por dónde va la investigación ahora? Es decir, ¿tanta trascendencia tuvo el sistema de alianzas, o realmente cabría mirar más a otros elementos a la hora de hablar del principio de esta guerra? Bueno, gran pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos? No, voy a 20 segundos. 20 segundos. Bueno, pues sintetizando un poquito. Claro que el centenario de la guerra ha dado pie a síntesis y a revisiones muy interesantes, en las cuales, si puedo, yo recomendaría un artículo de la profesora Rosario de la Torre de la Universidad Complutense, que pueden consultar gratis en PDF, en el Cuadernos de Historia Contemporánea, la revista del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad Complutense, en la cual ella hizo en el año
15, creo recordar, un balance de las interpretaciones de la guerra, el origen, el estallido de la Gran Guerra. Y la profesora Rosario de la Torre las agrupaba en tres grandes tipos de interpretaciones. Las estructuralistas, digamos, las que explican la guerra como respuesta a los cambios de la modernidad, ¿no? En fin, el imperialismo, grandes estructuras, interpretaciones individualistas, que son quizá las que más en boga están últimamente, que ponen mucho énfasis en la agencia humana, en la libertad y en el error y el acierto de las personalidades que tienen más responsabilidad al frente de los gobiernos, Gray en Gran Bretaña o el Kaiser Guillermo en Alemania, y luego un grupo de explicaciones que se centran en el conflicto regional balcánico que estuvo en el origen de la guerra, una guerra que pudo haber sido una guerra simplemente entre Serbia y Austria y que podía haberse detenido ahí. Ahora estaríamos hablando de la Cuarta Guerra Balcánica o algo así, pero por precisamente los mecanismos a los que tú mencionabas del sistema internacional, algo hizo que no pudiera ser una guerra contenida en un marco puramente regional, y ahí hay un gran debate sobre, a veces se ha hablado del automatismo de las alianzas, hay parte de automatismo, pero tampoco es tanto. La profesora de la Torre insiste mucho en que hay que evitar la idea de la inevitabilidad de los procesos históricos. La guerra no fue inevitable hasta muy tarde, hasta prácticamente 5 días antes de su estallido, ¿no? Y esa es una de las, digamos, algo interesante en torno a las grandes interpretaciones. Si hay que citar dos autores o dos mejores libros y recomendar a quien nos esté escuchando, Christopher Clark, Sonámbulos, y Margaret Macmillan, de la Paz a la Guerra, o lo que se ha traducido en español como 1914, ¿no? De la Paz a la Guerra. Y por último, no quiero acaparar, pero es una pregunta para un historiador sobre libros de la Gran Guerra, y precisamente Sonámbulos era la estrella. Muy bien, ahora vamos con él, y utilizando los últimos 10 segundos. Y algo muy interesante hoy en día es cómo se está entendiendo la guerra y cambiando la cronología de la guerra como una historia, en el marco de una historia global, de una guerra imperial y postimperial, con autores como Robert Gervas o Erez Manela, que nos cambian la cronología. Dice, ¿por qué a poner el origen de la guerra en el 14 y no en la guerra italo-turca de 1911? El conflicto por Libia, quiero decir, la invasión de Libia. El final de la guerra, ¿no? La continuidad de los conflictos más allá del El comienzo 18. y el final, correcto, ¿no? La invasión de Libia en Italia, que es lo que desencadena la crisis del Imperio Otomano que lleva a la guerra balcánica del 12, la del 13... el atentado de Sarajevo se inserta en esta dinámica, y luego por qué la guerra termina con el armisticio de noviembre del 18 si en realidad continúa con las intervenciones extranjeras en la guerra, en el imperio zarista, ¿no? En la guerra civil rusa, exacto, y luego en el espacio post-otomano, ¿no? Y no es hasta el año 23 realmente que callan los cañones en todos los escenarios de lo que habían sido los imperios en guerra, ¿no? Guerras de imperios, guerras postimperiales, y ampliemos un poco y hagamos una visión menos eurocéntrica y más global. Eso es una tendencia interesantísima. Ese libro también aparecía en nuestro programa de la Gran Guerra, así que estamos muy de acuerdo. Muy bien. Bueno, vale, pues aquí lo podemos dejar, si os parece bien. Perfecto. Es verdad, ese podcast dio para mucho. ¿Qué os pareció 1917? Y así los enlazamos ya del todo. La película. Bien, yo la fui a ver además con mi hermana de 13 años, o sea, estaba horrorizada de ver todo aquello. Yo creo que es un buen reflejo, sí, ¿verdad?, del horror que supuso que fueron las trincheras para esa gente, para la gente que estuvo luchando, y además lo muestra con toda la crueldad, o sea, no se ahorra ningún tipo de detalle, ¿no? Estoy de acuerdo, gran película. Sí. Muy bien, pues así terminamos. Muchísimas gracias, Carlos Sandíaz, Zoran Petrovich. Muchísimas gracias a vosotros. Hemos estado hablando de la Gran Guerra en la España de Alfonso XIII, por supuesto. Rubén, muchísimas gracias. De nada, un placer. Te esperamos cuando quieras. Ya sabes que en los podcasts del Debate de la Historia sois todos bienvenidos, vosotros también, por supuesto. Y no sé si tenemos algún adelanto de próximos programas. Pues hablaremos de terrorismo, y a partir de uno de los libros escritos por el profesor Juan Avilés Farré, profesor de la UNED, y también de nuestro máster de Historia Contemporánea. Muy bien, pues hablaremos de terrorismo en nuestro próximo programa, el Debate de la Historia. Ya sabéis que os podéis suscribir en iVoox, en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, en esa cuenta de Twitter nueva, Podcast EDDH, y a la newsletter para que os llegue al correo electrónico, así que no hay manera de no escucharnos. Aquí os esperamos en próximos programas. Gracias.